Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿por qué cuando nos acercamos a Dios para pedirle una sanidad, dudamos de su palabra, primeramente? ¿Por qué nos dejamos mover de la fe como las ondas del mar? Y queremos recurrir a médicos, queremos recurrir a remedio, a medicina, a todo, cuando en su palabra Él nos ha dado grandísimas promesas para nuestra sanidad. El mismo Señor nos dice en su palabra, en el libro de Proverbios 4:20 a 22, nos dice lo siguiente. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y dudamos de la palabra, estamos dudando de la medicina que Dios nos da. Porque las palabras son medicinas para todo nuestro cuerpo. Y en la palabra hay grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Y una de esas palabras fue que el Señor nos dio autoridad y nos comisionó cuando nos ungió con su Espíritu Santo y sopló sobre nosotros, como lo dice en Hechos, en el capítulo 2 que hemos leído, cuando se derramó el Espíritu Santo. Hechos 2:2, que dice que Dios envió un viento recio y sopló sobre los que estaban en aquella casa, al igual que sopló cuando comisionó a los discípulos y les dijo: id, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, libertad a los endemoniados. Lo que recibiste de gracia, da de gracia. Y cuando dice de gracia, significa que no te costó nada, que no viene de tu esfuerzo, que viene de Dios. Amén. Y es por eso que Pedro dice que Jesús, cuando fue aprobado por Dios, hizo maravillas, prodigios y milagros. Dice que Dios hizo por medio de él. Entonces, cuando Cristo le dijo a los apóstoles: lo que recibiste de gracia, da de gracia, y sopló de su espíritu, y dijo: recibí el espíritu, y los envió, significa que a ellos no les había costado nada, Así es. porque ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo, sino que Dios iba a hacer a través de ellos. Así es. Amén. Entonces, cuando nos enfermamos, tenemos que creer a la Amén. palabra. Amén. Amén. Dios nos dio autoridad. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios permite que nosotros nos enfermemos, los cristianos, cuando Dios lo permite, es porque Él quiere que nosotros le busquemos a Él, porque podemos estar distraídos en una que otra cosa de esta vida, en trabajo, o tornándose más mundano, más hacia lo del mundo y menos hacia lo de Dios. Y Dios quiere estremecer para que lo busquemos a Él. Pero de una u otra manera, Dios lo que quiere con eso es que nosotros
avivemos la fe, le creamos a Él, Amén. creamos en su palabra, nos aferremos a Él. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros, los hijos de Dios, siempre vamos a tener ataques del enemigo en cuestión a la salud. Siempre. El enemigo va a querer atacarnos Así es. en nuestra salud. Pero nosotros tenemos que recordar las promesas que nos da el Señor en su palabra. Amén. En el Salmo 103. Salmo 103. Hay algo que es importante recalcar. Salmo 103, versículo 1, dice así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjese, estos son beneficios que compró Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Que no debemos de dudar de eso. Gloria a Dios. Porque si no, en vano murió Cristo. Si andamos dudando de eso. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hay dos cosas importantes de recalcar aquí. La primera, que estas cosas son beneficios de Dios. Beneficios que Cristo mismo compró en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que cargar en la cruz del Calvario nuestras enfermedades para darnos el beneficio de la sanidad. Aleluya. La palabra de Dios dice que Él mismo sufrió nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra culpa fue sobre Él, Así es. por cuyas heridas y por cuyas llagas nosotros fuimos sanados. Amén. Entonces, no olvidemos los beneficios del Señor que Él compró para nosotros. La sanidad es uno de esos beneficios. La autoridad para reprender y echar fuera demonios es uno de esos beneficios. Aleluya. El poner la mano sobre los enfermos y que ellos sanarían es uno de esos beneficios Amén. que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, cuando nosotros dudamos de esos beneficios, le estamos haciendo a Dios mentiroso, o si no, estamos como diciendo, bueno, en vano murió Cristo. Si tú vas a dudar de ello, estás dudando de lo que Dios hizo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vamos a recalcar otro punto. Dice, Él es quien perdona, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ujú. Y aquí es importante recordar también que Cristo murió para perdonar tus pecados. Porque hay veces que se nos olvida y tenemos dudas al orar. Cuando pedimos una sanidad al Señor, tenemos dudas porque sabemos, y el enemigo también pone la pullita, el dardo, que el Señor los reprenda, En nombre de Jesús. de que nosotros muchas veces fallamos. Entonces el enemigo se vale de eso para decirnos, tú no tienes el favor de Dios. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te sane si tú le fallas a Dios? Ujú. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que Cristo en la cruz compró
para nosotros el perdón de nuestras iniquidades. Así es. Y eso lo dice la Biblia en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces no debemos de dudar al pedirle al Señor una sanidad. No debemos de dudar que el Señor va a obrar Aleluya. porque el enemigo nos ponga un dardo. Fíjate que aquí recarga eso y es muy importante, porque muchos cristianos dudan en su fe a la hora de pedir, porque el enemigo le pone en la mente estas cosas. Y al dudar ya no reciben la sanidad. Entonces esta es una forma del enemigo robarte lo que Dios te ha dado. Robarte el beneficio que te ha dado Dios. Que Él compró muriendo en la cruz por ti. Así es. Amén. Y te roba la fe de esta manera. Porque Él sabe que la palabra de Dios dice que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, hablando de los que dudan en su fe. Entonces Dios quiere que sepamos que no debemos de dejarnos mover de la fe como las ondas del mar por los dardos que el enemigo ponga. Que debemos creer en su palabra. Amén. Y es por eso que aquí dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. Amén. ¿Eh? O sea que Cristo no solamente compró la sanidad, también compró el perdón de pecados primeramente. Amén. Y aún la palabra dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede contradecirse a su palabra. Así es. Mira, si Él ya murió por la sanidad, Él obra en la sanidad. ¿Cómo nosotros los cristianos no vamos a dejar poner la duda para movernos de la fe que pone el diablo? Y vamos a dejarnos robar la sanidad. Porque el enemigo nos dice que fallamos. Si sabemos que nosotros vamos en las rodillas con un corazón quebrantado al Señor, el Señor perdona nuestras iniquidades. Y también sana toda dolencia. Fíjate que el pecador, muchos pecadores tienen más fe que nosotros. El pecador no se deja mentir por el diablo, así como muchos cristianos se dejan mentir en este punto. Y el pecador va hacia Dios con fe Sí, Señor. de que Dios lo va a sanar. ¿Y cuántos pecadores no ha sanado el Señor Así es. por una oración que se le ha hecho? Mas nosotros que tenemos todos los beneficios del Señor, como hijos que somos, dudamos y nos dejamos mover por Satanás. Y en el pecador se cumple esta palabra. Porque cuando un pecador va con un corazón arrepentido y se acerca al Señor, el Señor perdona sus iniquidades y también los sana. Sí, Señor. Amén. Entonces, si el Señor dijo en su palabra, hermana, cuando estaba la mujer rogándole por su hija, el Señor dijo en su palabra, los panes no son para los perrillos, son para los hijos. Quiere decir que primero estas promesas son para nosotros los hijos. Así es. Estos beneficios son para nosotros los hijos. Amén. Y si los perrillos comen de lo que cae de la mesa, ¿cuánto más no vamos a comer nosotros que somos los hijos? Aleluya. No vamos a recibir los beneficios que Dios compró para nosotros.
¿Por qué dudamos? Allí el Señor en ese pasaje le está dando un cocotazo a los cristianos. Y está demostrando que esta mujer, aunque no era hija, tenía mucho más fe que cualquier cristiano que duda. Santo Padre, sí, Señor. ¿Eh? Entonces, no debemos dudar. Amén. Amén. Sí. Ahora ve lo que sigue diciendo en el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. O sea, Él te corona de favores. Tú cuentas con el favor de Dios. Amén. Sí, Si el Señor. enemigo te quiere decir que tú no cuentas con el respaldo de Dios, dile, mentira del diablo. Porque Dios es fiel y justo para perdonarme. Y su sangre me limpia de todo pecado. Amén. Así es. Amén. Y yo tengo su favor conmigo. Así es. Porque Dios es el Padre que sabe dar buenas dádivas a los que se la piden. Así es. En el nombre de Jesús. Y su misericordia es para siempre. Y Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Sí. Y por eso es que aquí dice que Él es el que te corona de favores Ajá. y de misericordias. Así es. Amén. Amén. El 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no dudemos, hermanos. Amén. No dudemos de las maravillas que hace Dios. Gloria a Dios. De las promesas Amén. que hace Dios. Amén. Porque no es que dependa de ti. Así es. Como para que tú digas, no, bueno, yo no voy a recibir nada porque yo estoy así. O sea, no. Es Dios que hace a través de ti. Por su Amén. misericordia. Dios hace cuando tú le crees a Él. Así es. Y es por eso que Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y es por eso que en muchos de los pasajes donde Jesús sanó, le decía a los que sanaba, tu fe te ha sanado. Por tu fe eres sano. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces el enemigo es experto poniendo la enfermedad y también haciéndote dudar de las promesas y de la verdad de Dios. Así es. Amén. Mira, cuando el enemigo te pone una enfermedad, y tú dices, bueno, hay personas que dicen, y de esto no estamos exentos ninguno, porque cuando no conocemos de verdaderamente la palabra de Dios, podemos tender a decir estas cosas. Así es. El enemigo pone la enfermedad. Y entonces hay personas que dicen, no, ¿cómo yo me voy a... Declárate sano. ¿Cómo yo me voy a declarar sano si yo estoy sintiendo el síntoma? Si yo sé lo que estoy sintiendo, yo sé que no estoy sano. Gloria a Pero Dios. esa persona no conocen verdaderamente la palabra. Así es. Ay, santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la verdad. Cuando esta persona dice, no, que bueno, yo sé cómo me siento y esto, yo sé que no estoy sano, no puedo negar mi realidad. Entonces esa persona está creyéndole más al diablo que a la palabra.
Hermana, Así es. la palabra es la verdad. Así Quiere es. decir entonces que todo síntoma que tú puedas estar sintiendo a través de la enfermedad es mentira del diablo. Gloria a Dios. Pero cuando tú dices que no, que yo sé lo que siento, que no puedo negar que estoy enfermo, entonces tú estás poniendo como verdad la mentira del diablo, el síntoma. Y a la verdad la estás poniendo como mentira. La palabra de Dios nos dice que Cristo sanó a los que estaban oprimidos por el diablo con diversas enfermedades. En el libro de Hechos lo podemos ver. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, lo siguiente. Este es Pedro hablándole a Cornelio y a su familia sobre Jesús. Vamos a empezar desde el versículo 36. Amén. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que presidió Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora mira, aquí hay varias cosas que recargar. Pedro está diciendo que Jesús hizo todas estas cosas porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dios estaba con él. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y Amén. con poder. Gloria a Dios. Dios santo. Hermana, ¿y usted qué? Dios no le ha dado poder. Aleluya. Dios no lo ha ungido para hacer estas cosas también. ¿Acaso Dios no dice en su palabra, estas señales seguirán a los que creen? Amén. ¿Acaso Dios no dice, he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo? Y nada os dañará. Vemos que también dice, y cómo anduvo este haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermana, Dios también está con nosotros. Amén. Así es. Dios también está con nosotros. Sí, Señor. Sí. El mismo Dios que anduvo con Jesucristo de Nazaret y que ungió con poder y con su espíritu a Jesucristo, también está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros Amén. y en vosotros Aleluya. a través de su Espíritu Santo. Amén. O con vosotros o en vosotros, o en las dos. En y con. Porque si está en, está con nosotros. Si está en vosotros, está con vosotros también. Amén. Así es. Y si está con vosotros, también lo tenemos al lado. Amén. Pero fíjense que es importante recalcar esto. Dice que sanó a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir entonces que la enfermedad no viene de parte de Dios. No viene, Es claro que no. opresión. La enfermedad no viene de Dios. Así es. Nunca viene de parte de Dios. La enfermedad viene de parte de Satanás. El Señor lo reprenda.
Y Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que es padre Nombre de Jesús. de mentira. Entonces cuando viene la enfermedad y usted le cree más al síntoma, a la dolencia, a la enfermedad que a la palabra de Dios, usted está creyéndole más al padre de mentira que a su Padre Celestial, que le ha dado todos los beneficios que Cristo compró en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga una opresión del diablo a través de una enfermedad, nosotros lo que tenemos que hacer es pararnos firmes y decir: mentira del diablo. Cristo compró la sanidad para mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Él cargó en sí mismo todas mis dolencias y mis enfermedades. Y por sus llagas yo fui sanado. Yo fui sanada. Por la autoridad que me ha dado Jesucristo, Amén. te ordeno que te vayas de mí. Nombre de En el Jesús. nombre de Jesús de Nazaret. El nombre poderoso de Jesús. No te creo a ti. Le creo a Dios. Le creo a la palabra. Amén. Y la palabra es medicina para mi cuerpo. Así es. Aleluya. Ese es el deber Amén. que tenemos cada uno de nosotros. Mantener la fe en el Señor. Amén. Mantener la palabra. ¿Y qué estamos logrando con esto? Estamos resistiendo al diablo. Por eso es que la palabra nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted, hermano, usted viene y resiste al diablo de esta manera, cuando el diablo le quiere infligir una enfermedad, usted lo está resistiendo. Y cada vez que usted declara la palabra, usted está sacando la espada del Espíritu Amén. y le está dando duro al diablo. Gloria a Dios. Amén. Entonces el diablo no va a poder resistir eso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice: yo me voy de aquí. Pero si el diablo viene a infringir una enfermedad y no encuentra resistencia, dice: uy, papá, ahí está, lo tumbo en la cama y hago esguace con él como me dé la gana. Ayuda. Y me entablo en este cuerpo y de aquí no me saca nadie. Y es por eso que hay gente que le da una enfermedad y se empeoran y se empeoran y se empeoran. ¿Eh? Pero nosotros estamos llamados a resistir al diablo. Amén. Resistirlo y combatirlo con la palabra. Amén. Amén. Sí, Sacar Señor. la espada del Espíritu. Que cuando Él venga a infringir una enfermedad se consiga con un creyente firme en la fe. Así es. Un creyente que tenga fe en la palabra. Un creyente Gloria que se a Dios. le pare al frente y lo resista. Amén. Un creyente que tome la autoridad de Jesucristo Amén. y lo eche fuera. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Gloria a Dios. Así es. Que no dudemos Así es. en su palabra. Hay veces que el Señor nos sana en el instante. ¿Sabe por qué, hermana? Porque el Señor quiere probar su fe. La sanidad como quiera, la palabra de Dios no es mentira, es la verdad. La sanidad como quiera, cuando usted le pide con fe, está hecha. Pero hay veces que no es instantáneo la cosa, porque el Señor quiere probar su fe. Amén. Santo Padre. Pero en el momento que usted oró, usted tenga fe que el Señor escuchó. Gloria a Dios. Y si no la sanó en el instante, ahí El camino. continúe con la fe. Amén. Agárrese más del Señor, créale más al Señor. Por eso es que la palabra dice: espera en Dios y Él hará. Pero si usted dice: no, bueno, lloré y el Señor no me sanó,
Voy a tomarme la Me voy a pastilla. agarrar y me voy a inclinar por mi pastillita. Voy a buscar Ay, la ayúdame, solución. Padre. Entonces Dios no va a hacer. Santo Dios. Porque usted no esperó en Dios, no mantuvo la fe. Y hay veces que Dios no te sana en el instante para probar tu fe. Amén. Entonces mucho cuidado, hermana. Puede pasar 1, 2 días, 3 días. Y usted ha orado. Y ha orado conforme a la palabra, como dice en Santiago. Ungió con aceite, oró, buscó a los ancianos. Oró. Y no pasó nada. Pasó 1, 2, 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la palabra del Señor es mentira? Porque usted oró como conforme dice la palabra y no pasó nada. No. La palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces Dios está dejando 1, 2, 3 días para probar su fe. Pero en el instante que usted oró, Dios lo escuchó. Amén. Dependiendo de cómo esté su vida espiritual y el trato que Dios quiera hacer con usted al permitir esa enfermedad, será el tiempo que Él se tarde en manifestar la sanidad. Gloria a Dios. Porque tal vez la primera vez que tú oraste dudando. Y Él dice, no, yo no, todavía no, yo la voy a sanar, pero todavía, porque ella tiene que meterse más. Ya cuando está en el tercer día de la enfermedad ya está más fuerte la cosa. Ya tú estás un poquito más desesperado. Ahí sí botas tu lagrimita y ahí sí lo buscas Ay, Señor. de corazón. Y ahí sí derramas tu alma, ahí sí doblas tu rodilla y dices, ok, ahora sí estoy logrando lo que yo quería lograr cuando permití que le infringieran la enfermedad. Aumentar su fe, que Él me buscase a mí, que pusiera su esperanza en mí. Tenemos que conocer a Dios también, Amén. pero tenemos que creer en su palabra. Amén. Como decía la hermana, hay veces que la respuesta no viene en el instante también, porque se opone, el demonio se opone. El Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos que esperar en Dios y Él hará. Espera en Dios y Él hará. Amén. Porque si el enemigo se opone y sigue poniendo síntomas y sigue poniendo síntomas, es para que tú dudes de la palabra del Señor. Así es. Pero tú tienes que pararte firme y decirle, mentira del diablo, estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Te ordeno que te vayas. Y si persisten los síntomas, más persista su fe en Dios. Amén. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que hoy en día muchos cristianos dudan en la fe porque ya no se predica de la fe. Muchos cristianos dudan de la sanidad del Señor Ahorita va a agarrar eso. porque ya no se predica de sanidad. Por eso es que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Así es. dice el Señor. ¿Eh? Pues ¿qué se predica? Bueno, se predica de arrepentimiento, que es bueno. Se predica del pecado, que es bueno también. Pero también se tiene que predicar estas cosas para que nosotros sepamos lo que el Señor nos ha entregado. En nombre de Jesús. Para que nosotros no nos dejemos robar la sanidad, Amén. que es uno de los beneficios que el Señor desea para uno. Como lo dice en Tercera de Juan. En Tercera de Juan, en el versículo 2, perdón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es. Amén. Amén. Entonces, mira que aquí hay dos cosas importantes de señalar. Que el Señor dice en su palabra. El Señor dice en su palabra que el deseo de Él, Tengo que echársela adentro. que el deseo de Él es que seamos sanos. Es que seamos sanos y prosperados en todas las cosas. Amén. Eso implica
bienestar material. Eso implica salud. También dice, así como prospera tu alma. Así es. Y muchos cristianos quieren recibir las promesas de Dios como la sanidad y no prosperan en la fe, que es del alma. Entonces Dios quiere que prosperemos conforme a cómo prospera nuestra alma. Amén. Muchos cristianos quieren tener los beneficios de Dios y no prosperan en las cosas de Dios. Y esos beneficios no son para cualquiera. Esos beneficios son para los que guardan su palabra. El Señor ha prometido en su palabra, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 26, lo siguiente. Y dijo, ¿quién dijo? Jehová. Jehová, Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, escucha, está hablando de guardar su palabra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Amén. O sea, que si tú guardas la palabra del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, andas en obediencia, el Señor cumple su promesa que dijo que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Porque el diablo tampoco puede actuar, a menos que sea un plan de Dios, ¿no? Pero de resto no puede actuar o entrar si no se le abre una puerta. Y la puerta más grande que le abre un creyente al diablo para que él venga a infringir una enfermedad o a operar en tu finanza o lo que sea, es andar en desobediencia a la palabra. En este caso estamos hablando de la sanidad. La puerta que se le abre, que le abre un creyente al diablo para que venga a infringir una enfermedad cuando desobedecemos su palabra. Amén. Pero dice aquí una promesa que hemos hablado anteriormente, que dice que si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, o sea, que tú le pudiste abrir la puerta porque hiciste desobediencia a la palabra y eso le dio lugar al diablo. Pero si tú empezares a hacer lo recto y empezares a inclinar tu oído a la palabra del Señor y te arrepintieres, entonces Dios cumplirá su promesa en ti. Tal vez ya el enemigo entró y puso la enfermedad porque tú andabas en desobediencia. Pero como lo dijimos anteriormente, nosotros tenemos que creer en el Señor que nos dice: yo soy el que perdono tus iniquidades y que sano tus dolencias. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle atención, inclinar nuestro oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Y entonces, ninguna enfermedad podrá tocarnos. Porque yo soy, dice el Señor, tu sanador. Él es el que nos sana. Ay, ojo, que aquí no dice el médico es tu sanador. Aquí no dice el guarapo es tu sanador. Aquí dice yo soy tu sanador. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Aleluya. vamos a obedecer la palabra del Señor. Amén, Señor. Y es por eso que la palabra de Dios dice que si tú eres prosperado, así como prospera tu alma. Si tu alma está próspera, si tú estás en obediencia, vas a prosperar en la salud, porque el enemigo no te va a poder tocar.
Ahora, si ya te tocó, no importa. Arrepiéntete Amén. y prospera en tu vida espiritual. Empieza a obedecer la palabra y pon tu fe en Dios. Y el Señor perdonará tu iniquidad y sanará todas tus dolencias. Amén. 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 Gloria al En Señor. el nombre de Jesús.